Dice, a la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, varones, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí los confundió Jehová, el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Amén. Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos a ti las gracias. Pedimos que tú nos bendigas de una forma especial con tu palabra. Sé tú tratando con lo profundo de nuestro espíritu. Alumbra, Dios mío, los ojos de nuestro entendimiento con tu luz, Señor. Haznos entender aquellas cosas que aún no hemos entendido. Muéstranos tu proyecto y tu propósito, que lo podamos ver, Señor, desde una eternidad hasta la otra, y podamos conducirnos, Dios, en esa luz, para poder, Dios mío, ejecutar aquello que tú nos has llamado. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema, como decía un hermano, hoy vamos a predicar bajo el tema. El tema es este. La iglesia de Jesucristo es un organismo o es una organización. Lo voy a preguntar otra vez. La iglesia de Jesucristo es, dos puntos, un organismo vivo o es una organización. Vamos a discutirlo por la palabra. ¿De acuerdo? Vamos a discutirlo por la palabra. ¿Qué es un organismo? ¿O qué sería la iglesia como organismo? ¿Vale? Como organismo sería el cuerpo de creyentes conectados a la cabeza por el Espíritu, y esa cabeza es Jesucristo. Eso es un organismo. Es un cuerpo de creyentes que todos, aunque están unidos los unos a los otros, ¿vale? Pero todos están asidos a la cabeza. Y esa cabeza es Jesucristo. Eso es un organismo vivo. Un cuerpo de creyentes que tiene vida en sí mismo porque todos están conectados a la cabeza. Ahora, ¿qué sería por el contrario una organización o una institución? Como dijo aquí el hermano, es un cuerpo de creyentes también conectados entre ellos mismos a una cabeza. También todo igual, sí. Lo que pasa es que esa cabeza a la que están conectados es un hombre. Y tú dirás, bueno, y eso viene desde el capítulo 11 del libro de Génesis. Y en el capítulo 6 de Génesis, tú ves que dice la Biblia que el continuo deseo que había en el corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. Y dice la Biblia, y vio Dios que el designio de los hombres era de continuo hacer, y se arrepintió en su corazón y dijo, raeré de la faz a todos los hombres. Y lo hizo. Capítulo 6 de Génesis dice que estaba toda la tierra corrompida y llena de violencia. Reinicia todo con Noé. Se quedan 8 personas en la tierra, como le dije yo a mis hijos, que ustedes se creían, tú dices, hombre,
Ahora mismo hay 8.000 millones de personas. Imaginaros que todos son erradicados y nos quedamos aquí nosotros 8. Uf, es difícil de creerlo. Digo, pues eso pasó una vez. Y cuando tú ves el arcoíris, que dicen ahora que eso es del movimiento gay, LGTBI y todo eso, ¿no? Eso es la señal que Dios le dio a un hombre y todavía se cumplen los días de hoy, a Noé. Y Dios le dijo, cada vez que tú veas mirar con las nubes, te vas a acordar de que yo jamás voy a traer un diluvio como el que he traído y he traído toda carne a través del agua. Para que ustedes vean hasta donde los pactos de Dios son firmes y eternos y Dios es fiel, que cada vez que pasa eso dice, no, es que eso es la fotosíntesis de cuando llueve. Ponlo todo lo que tú quieras porque el hombre ya entendió el procedimiento físico de eso, ¿vale? Pero no, la Biblia dice, pondré mi arco ahí. Y sale el arco, ¿eh? Y cuando el rayo del sol penetra el agua, se destapan los colores. Increíble. Pero es que en el capítulo 11 vemos que está otra vez toda la humanidad. Antes era en su pecado. ¿Y ahora qué? Ahora es en su religiosidad. Y se levanta un hombre. Si retrocedemos un poquito lo vamos a ver. ¿Quién es? Nimrod. Nimrod. El primer anticristo que hubo. El primero que se rebeló en contra de Dios en su eso y quiso establecer en sí mismo la religión, digamos, ¿no? De corte con político, con poder, con autoridad. Edificó y quiso establecer ya. Y es ahí donde yo quiero ustedes que vayamos allí para que veamos cómo esto no es nuevo. Esto es, como dicen por ahí, más antiguo que el hilo negro. Pero el ser humano empieza bien y se desvía. Y aquí vemos hombres. Y la iglesia siempre ha sido gobernada y regida por hombres. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar mirando esto. Esto. Porque en el momento que está Dios gobernándonos y va todo bien, miramos para el lado, se mete el otro, hace la jugada en el corazón del liderazgo de un hermano de otro y cuando nos demos cuenta estamos ya queriendo levantarnos un nombre. Capítulo 10, ahí mismo donde estamos, pero del libro de Génesis. Capítulo 10, versículo del 8 al 10. Génesis 10, versículo del 8 al 10. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. ¿Sabéis lo que significa Nimrod? Significa rebelde. Como pecado de idolatría, le dijo Samuel a Saúl, es la idolatría, como pecado de rebeldía, le dijo. La obstinación. Nosotros tenemos hoy que analizar por el espíritu de la palabra lo fácil que es que se levante una institución con el nombre de Jesucristo, ¿no? Nombre sobre todo nombre, nombre de Jesucristo. La gloria es de Dios. Se lo ha aprendido bien. Todo lo que tenemos aquí, imagínate, olvídate, Jesucristo y todo. Pero esto está diciendo otra cosa. Que eso no es nuevo. Eso lo tenemos hoy día por todos lados, pero esto es desde el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Qué significa Babel? Pues precisamente significa confusión. Dios tuvo que descender para confundirlos. Porque si no los confunde, entonces dice, esta gente no van a desistir en lo que se le ha metido en el corazón. Vamos a ver un momentito la Biblia en Efesios 1, 22. ¿22? Sí. Un hermano lee allí, una hermana. Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de las corporaciones religiosas y quién es la cabeza de las instituciones religiosas? El hombre. Estos son destellos de todo el movimiento del anticristo. Un día todo eso cogerá cuerpo literalmente en un ser llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. ¿Qué ha hecho el Papa de Roma, por ejemplo? ¿Se ha sentado en el trono de Dios como si fuera Dios? Lo ha hecho. Y ha dicho, yo soy. Mira qué 3 títulos tiene, ¿vale? Le llaman el Santo Padre. Cuando Jesucristo dijo, no llamáis a nadie Padre en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre y es el que está en el cielo. Le llaman el Sumo Pontífice, cuando el Sumo Pontífice es Jesucristo. Y dice la Biblia que este título no lo toma nadie para sí, porque para ser llamado Sumo Pontífice tiene que ser llamado por Dios, dice, como lo fue Aarón, dice el libro de Hebreos. Ni Jesucristo se llamó a sí mismo, sino que el Padre lo llamó y le dijo, tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este hombre se hace llamar el Sumo Pontífice. Título del Padre y título del Hijo. Pero él dice que él es el vicario de Cristo. Que significa el que sustituye a Cristo aquí en la tierra. ¿Quién está sustituyendo a Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Amén. Jesucristo dijo, yo me voy, pero yo no voy a dejar huérfano. Santo. ¿A quién os enviaré? Santo Dios. Al Consolador. Para Cristo. ¿Ve lo fácil que es quitarle el título a Dios? Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Eso es la iglesia de Cristo y Cristo su cabeza? No. Es una corporación. Amén. Pues es el modelo basado en Babel. Y de ahí, ese molde ha venido bajando y ha venido situándose. Donde hay supuestamente abiertas un montón de iglesias. Pero no, son sucursales, instituciones que le pertenecen a los hombres. Y todo comienza con el nombre, que es sobre todo nombre. Ay, Señor. Pero lo que está aquí escondido, ¿sabe qué es lo que es? Vamos a hacernos de un nombre, por si nos esparcimos. Porque ahora estamos en Coria, pero mañana podemos estar en Coria, en Almencilla, en Huelva, y vete tú a saber. Que la gente sepa que nosotros somos los que somos. Y ya viene el cronista de turno y dice, vamos a hacerle una biografía al fundador de la obra. Y todo comenzó cuando estábamos en casa de la hermana Carmen, y íbamos y cogíamos, y eso queda todo registrado. Pero escúchame, yo sé lo que estoy diciendo, queda todo registrado en las crónicas de la obra. Señor. Estúdiate por internet si puedes la biografía de cada obra que hoy día es el nombre de Jesucristo. Estúdiate y tú vas a ver las cosas que hay cuentan. Y ustedes saben que todo eso, ¿qué es lo que es? Robándole la gloria a Dios. Amén. Y si eso está ahí, yo pregunto otra vez, ¿es organismo o es organización? Organización. Simplemente. ¿Por qué os digo esto? Porque el Espíritu Santo no le da gloria ni honra a ningún hombre. El Espíritu Santo es enviado para moverse dentro de los parámetros legales y él solamente revela a Cristo. A Cristo y a Cristo. No tiene orden de revelar a más nadie. Cuando hay otra revelación, la que se mueve, la que se promulga, la que se oye, la que se expande, no está obrando el Espíritu Santo. No, hermano, pues aquí vemos que sí, que esto, que lo otro, que yo siento Ricky Bye. No. Es el hombre meneando el ambiente. Que cuando uno tiene ya unos kilómetros ya pedaleado en esto, también sabe mover los ambientes. ¿Eh? No. Por eso vamos a echar un fundamento puro. Que esté basado solo, única y exclusivamente en Cristo, en sus méritos, en su obra, ¿vale? Y en la persona del Espíritu Santo. No puede haber más nada. Pero esto que es nuevo, no. Capítulo 11 del libro de Génesis. Fíjense bien. Estamos en el primer milenio todavía. Dice ahí. Y aconteció
Perdón, el texto base es Génesis 11, Vale. capítulo 1. Perdón, capítulo 11, versículo 1, pero estamos en el versículo 2. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué significa Sinar? Significa hacer o realizar una seña, una mueca, un ademán, un movimiento, un guiño o una expresión. Eso significa Sinar. Es el lugar que ellos escogieron, ¿para qué? Para decir, haciendo guiño, mueca, movimiento, como diciendo, aquí estamos nosotros. Eso significa Sinar. Sinar es hacer movimiento y espaviento, pero para señalar ¿a quién? A nosotros. Por eso se establecieron allí. Cuando las cosas se establecen malo, o bueno, porque si tú te estableces en la verdad presente, gloria a Dios. Pero como te establezcas en la verdad bíblica y no hayas discernido la verdad presente, puede haber problemas. ¿Por qué? Porque te puedes estar estableciendo en Sinar. Esta gente dice que se establecieron en Sinar. Cuando el enemigo establece las cosas en Sinar o en un orden así, al final está todo basado en el hombre. ¿Puede explicar eso de la verdad bíblica y verdad presente? Verdad bíblica es algo que está escrito en la Biblia, por lo tanto tiene base bíblica, una verdad bíblica. Ahora, la verdad presente, ¿cuál es? La verdad presente es que todo ha quedado resumido y establecido al sacrificio de la cruz. Que esa es la verdad que ha quedado establecida por siempre. Cuando estudiamos la Biblia en sus dispensaciones y vemos a Dios trabajando desde el principio hasta el final, vemos que todo al final apuntaba ¿a dónde? A la cruz. Que es el pacto que quedará por siempre. Muchos dicen, no, Dios de pacto, Dios con Noé, Dios con Abraham, olvídate. El pacto, sobre todo los pactos, es el que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, que es el pacto del Calvario. Amén. Ese es el único convenio que se ha firmado que no se modificará jamás, porque es perfecto. Y ese es el que ha quedado establecido como la verdad presente. Ahí nos tenemos nosotros que establecer. Amén. Confirmado en esa verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Que Jesucristo se ha presentado por todos y cada uno de nosotros, se ha hecho responsable de nuestros pecados y le ha pagado a Dios conforme a la exigencia de su santidad, haciendo justicia por cada uno de nosotros. Amén. Esa es la verdad presente. Aparte de eso, no hay otra verdad presente, hay verdad bíblica. ¿Vale? Por eso es que, por ejemplo, una persona que viene con una verdad bíblica puede decir, hermano, aquí dice que nos tenemos que circuncidar los varones. Y tú dices, ¿dónde dice la Biblia? Yo te lo demuestro. Pero tú tienes que decir, un momento, pero eso era en el tiempo de la sombra porque todo apuntaba a lo que había de venir. Si yo no estoy fino en esa palabra, entonces acabo yo circuncidándome. Porque dice la Biblia que hay que circuncidarse, ¿entiendes? ¿No? O yo digo, hermano, aquí hay que traer un cordero para el día de la expresión, o según el pecado que haya cometido, tienes tú que sacrificar tales cosas. ¿A dónde dice eso la Biblia? Aquí lo dice, te lo demuestro por la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que conocer, el escrito está y el escrito está también. Amén. Amén, amén. Porque si no os digo, el designio del enemigo es desviar la obra del cimiento puro que no se va a caer nunca, que es la obra de Cristo. Y nada más que lo saca 2 milímetros para afuera y ya tenemos que empezar a recortarle rebabas, ya empieza la historia a caer en los hombros de los hombres. Ya puede ser que sea el más santo aquí, falla. O la más santa, falla. Y por mucho grado de santidad que tú tengas, que yo tenga, no nos podemos ni siquiera arrimar a la obra de Cristo. Por nosotros mismos. O sea, que la historia esa de sin santidad de ver al Señor y toda la película esa que muchas veces montan los hombres, queriendo meterle peso a los hermanos para que busquen una santidad que no existe fuera de Cristo, esa santidad destila del sacrificio de la cruz, que es perfecta. Pero en nosotros mismos jamás vamos a alcanzar una santidad de qué orden, cuánto grado de santidad, qué porcentaje. Eso es incierto. Pero dice que ellos se establecieron en Sinar. ¿Sabes? Como el que se pone a hacer señales de humo y empieza a llamar la atención como diciendo, señores, que nosotros estamos aquí. Y ahora vaya a ver ustedes lo que vamos a hacer nosotros. Y dice ahí en el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira la diferencia que hay entre el diseño de Dios y el diseño de los hombres. El diseño de Dios es Cristo.
Punto. Amén. Hombre, desarrollar el diseño de Dios, porque dice, bueno, me dice Cristo y me quedo, bueno, vamos a desarrollarlo. El Espíritu Santo nos está enseñando esto. Pero es Cristo, no hay más. El diseño de los hombres, ¿me entiendes? Cuando dice la Biblia que ellos conocían el diseño de Dios, lo que pasa es que estaban retando a Dios, porque estaban siguiendo a un rebelde. En este caso, Nimrod. Cómo se hizo poderoso, cómo empezó a levantar ciudades, cómo cogió criterio, cómo cogió autoridad, cogió dominio. Dijeron, este es único. Este va a ser el que nos va a establecer a nosotros. Ahora sí, que vamos aquí a... Ahora ni diluvio, ni nada, ¿no? Como dijeron en el día del Titanic, ni Dios ni nadie, dice que le pusieron allí. Y en la primera noche le pusieron, le hicieron la llave y se fue a pique el Titanic. Increíble, ¿eh? Hay cosas que han pasado en la historia que tú dices, hay que ver lo que es el hombre en su sobrevivir. Dice que esta gente, en lugar de piedra, empezaron a usar ladrillo. ¿Por qué en lugar de piedra? Porque ellos sabían que para la edificación tenían que usar la piedra. El ladrillo, no sé en términos comerciales cómo era, si era más barato, si era el barro, si lo cocina tal y cual, pero el ladrillo es barro y simboliza al hombre caído en su naturaleza pecaminosa. Porque el hombre es barro. Contrastando la realidad de Dios con la piedra, porque cuando Dios habla de piedra, empieza hablando con el fundamento y dice que el fundamento es escogida y preciosa esa piedra que ha puesto el Señor, Dios Padre, que ha puesto a su Hijo Jesucristo como la piedra angular que sostiene todo el edificio. Pero ellos dijeron, no, en lugar de piedra vamos a poner barro. O sea, como diciendo, en lugar de tu diseño, vamos a poner nuestro. Una cosa es la obra de Dios y otra cosa es ¿qué? La obra del hombre. La obra de Dios está establecida sobre una piedra. Eso no se hunde. Porque la piedra que desecharon los edificadores, al final resultó que es la que sostiene todo el edificio. ¿Quién es la piedra angular? Pero esta gente dice, ¿no dice? Sí, señor. ¿En lugar de qué? Dice, se dijeron, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, donde iba la piedra, pusieron ladrillo. Donde iba lo que Dios ha dicho, pongo yo mi criterio y mi capacidad humana. Y el hombre, cuando no es regenerado por el Espíritu, porque la parte que el Espíritu nos regenera en nosotros es lo que la Biblia lo llama en teología la carne. Cuando tú estudias un poquito de teología, no mucho. ¿Qué es la carne? Dicen los teólogos. La parte espiritual, algo que está en nosotros, no regenerada. Ese es el yo. Que no puede ser regenerado nunca, no se puede convertir. Su sitio es la cruz. Tiene que estar crucificado juntamente con Cristo para que viva Cristo en nosotros. Pero como no esté crucificado, anda por ahí revoloteando. Y argumentando y sacando de lo suyo. Y como lo deja hablar un cuarto de hora, te dice, un momentito, ¿por qué no hacemos ladrillo en lugar de piedra? Y como tú le pongas atención, te lleva. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya te has hecho ya la torre y todo. Y tú dices, ¿esto cómo ha sido? ¿Esto cómo ha sido? Es así en el enemigo. ¿Para qué vamos a poner piedra? Solo que pesa una piedra, chiquillo. Cuando empezamos con ladrillo, pum, 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 pum. Yo con los azulejos me cabe. Pero mira cómo el enemigo trabaja. Dice, en lugar de piedra vamos con ladrillo. ¿Qué significa el ladrillo? Es barro. Es la naturaleza caída, la parte espiritual no regenerada. Es puro Caín. El barro es la materia prima del polvo. Es nuestra humanidad, nuestro intelecto, nuestro propio talento. La materia prima del polvo, eso es. El barro. Y a eso es lo que le ataca a Satanás. ¿Por qué? Porque aún a Satanás le dijeron desde el principio, polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando el hombre anda en su mentalidad de barro, le tiene abierta la puerta al otro. Ahora, cuando el hombre
está escondido en la roca. Cuando viene el otro a darle un bocado, tú sabes, se tiene que luego evitar den, ¿no? O por ahí, no sé, tampoco quiero hacer publicidad porque yo no... Pero me entendéis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de piedra, mira, cuando hablamos de piedra, estamos hablando de qué? Del diseño de Dios. Primera de Pedro 2.7, vamos a buscarlo un momentito. Primera de Pedro 2.7. Vamos a leer desde el 2.4. Mira lo que dice ahí. Primera de Pedro 2.4 dice, acercándoos a él, ¿qué dice? Piedra viva. Piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, porque los hombres no quieren piedra, quieren barro. Nos estamos situando, ¿verdad? Claro, claro. Y dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Ahora dice que nosotros también somos piedras vivas. Claro, si eres el cimiento, nosotros estamos puestos sobre ese cimiento, tenemos que tener la misma naturaleza y semejanza del postrer Adán. Piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, ¿lo dice ahí o no? Sí. Sed edificados como casa espiritual. Nosotros estamos edificando no una torre, ni encinar, ni con materias sólidas, o sea, ni con materia, sino en el plano espiritual, pero estamos agarrados a piedra. Y es lo que el enemigo quiere distorsionar y llevarnos al otro plano. A lo que se ve, a lo que se toca, a lo que es bonito, a lo que es palpable, a lo que se puede diferenciar con los ojos de la carne, pero todo lo que es barro. Cuando tú andas con Cristo, que es la piedra viva, la piedra escogida que los hombres desecharon, te obliga a ti a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque eres casa, pero espiritual. Perteneces a una casa, a una iglesia, a una torre, pero espiritual. ¿Cómo espiritual? Claro, porque somos un organismo, no somos una organización. Ese es el tema. Diferenciar del organismo a la organización. Yo pertenezco a un organismo vivo. Estoy conectado a la cabeza. Que no todos conocen porque la cabeza es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Yo estoy en lugares donde han dicho, hermano, la cabeza aquí visible es ¿quién? Es el líder. Hay que someterse a la cabeza, pero que me lo demuestren por la Biblia. No es posible que me demuestren. Me pueden demostrar por la Biblia, someter a otros pastores, cosas así, al liderazgo, pero no me puede decir que es la cabeza. Porque la Biblia no habla en ningún momento que la cabeza de la iglesia, o del cuerpo, o de la comunidad, o de la congregación local, como quieras, tiene que ser el hombre. No puede ser. Nos obliga el Señor por su espíritu a hacer un ejercicio espiritual para estar conectados a una cabeza que no vemos, pero que es real, que se llama Jesucristo. Amén. ¿Queréis un ejemplo claro de lo que estoy diciendo? Claro, pero eso sí lo vamos a ver con nuestros ojos. Es lo que el anticristo está preparando para este último tiempo. Todo el mundo está conectado a una cabeza visible que tiene corte espiritual, es virtual. ¿Cuál es? Es el satélite. Todo el mundo tiene que estar conectado a esa cabeza. Hoy es por ahí medio qué, mañana va a ser por imposición. Y todo el mundo estará sellado en su día, estará sellado con el sello de él, que lo va a conectar ¿qué? A esa cabeza. Porque el hijo de perdición se quiere levantar como cabeza de toda la humanidad. Y como él no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, va a usar el satélite, Google, y cuanta historia se inventa el diablo, para ser la cabeza visible de cada ser humano. Que quiere hacer Jesucristo ahora con su iglesia, pero no es tan así, no está tan sincronizado. Porque para eso la iglesia entonces tiene que meterse en la oración y dejar que el Espíritu Santo trabaje. Amén. Pero ¿cuál es el diseño de Dios? Es piedras vivas.
Vamos un momentito al libro de Génesis donde estamos, pero un poquito más para allá vamos a ver lo que pasó con Jacob cuando venía corriendo de Saúl. Porque esto es algo que lo he visto esta mañana y me gozaba porque yo digo, mira, aquí está el diseño. Génesis 28. Génesis 28 del 16 al 22. Esta es la pregunta, no te olvides. ¿Yo pertenezco a una organización o pertenezco a un organismo? Gloria al Señor. Génesis 28. Vale, este es Jacob huyendo de Saúl. De Esaú. ¿Esaú o Esaú? Del 16 en adelante. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó, mira lo que dice que tomó la piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal, ¿y qué dice? Y derramó aceite encima de ella. Y dice Jacob, mira, Jacob está en una movida que él ni siquiera entiende, dice, como diciendo, qué miedo, esto es casa de Dios y puerta del cielo y yo no lo sabía. ¿Y qué hace él? Está como proféticamente poniendo el cimiento y dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y qué hace? Dice que coge la piedra, derrama, ¿qué hace? Derrama sobre ella aceite. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y dice, y la alzó por señal y derramó en ella aceite y le llamó a aquel lugar Betel, aunque Lu era su nombre, que dice que le puso Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Esa es la iglesia, ese es el organismo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios sobre la piedra angular? Ha derramado aceite. Ese es el diseño de Dios. ¿A dónde está ese aceite derramado? En nosotros. La piedra más el aceite es la piedra más todos nosotros que venimos detrás de él. ¿Por qué aceite? Porque nosotros contenemos el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo edifica a la iglesia en base a la piedra que está abajo. Que es escogida y preciosa. Por eso Cristo es nuestra cabeza. El Espíritu Santo todo lo que hace, lo hace perfecto, como yo le decía antes, hermano, porque lo hace en base a la obra perfecta que está acabada y terminada, que es de Jesucristo. Pero cuando nos vamos a la organización no es así. Porque la base no es piedra, es barro. Y cuando tú y yo edificamos sobre la vida del hombre, los pensamientos del hombre o la organización, se hunde eso y me hundo yo también. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Porque lo que está escondido en el corazón no es exaltar el nombre de Jesucristo, ni los méritos de la cruz. ¿Qué es lo que dice que decían ellos? Hagamos un nombre. Hagámonos un nombre. Yo estaba en una iglesia que tú escuchas a los predicadores de que llega todo eso. Y hermano, ¿por qué esta obra? ¿Y por qué esta obra? Y porque aquí nosotros. Y aquí no es como allí. Y esta obra. Y esta obra. Y tú nada más que escuchas eso, tú ya sabes que ahí el Dios es esta obra. Y cuando tú te adhieres a algo así, tú te haces esclavo de la obra. Volvemos al capítulo 11, versículo 4. ¿Una organización o un organismo? Versículo 4. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Perdón, estamos en el versículo 3, se me olvidaba. Dice que en lugar de piedra tomaron ladrillo. Y asfalto dice que pusieron en lugar de mezcla. Ahí hay otra historia.
Porque reemplazaron el diseño de Dios por el de los hombres, por lo mismo está pasando. ¿Qué significa la mezcla en el diseño de Dios? Es la persona y obra del Espíritu Santo. La persona y obra del Espíritu Santo es la que hace una amalgama o mezcla perfecta. Porque es la que produce en el corazón de la iglesia una fe que obra por el amor. Mientras que cuando los hombres rigen la iglesia o la organización, lo que se mueve en medio de la organización no es mezcla, porque no es el Espíritu Santo el que produce una fe por el amor, es una fe que obra por el temor. Y tienen a todo el mundo secuestrado con la excusa de la salvación, sirviéndole a los hombres. Te secuestran aquí y ya te chapan. Te meten en aislamiento y no ves tú la luz ni en sueño. ¿Y cómo lo hacen? Con la religión. Con miedo. Mientras que cuando Jesucristo es la cabeza, no hay temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito sea tu Cuando hay revelación de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y esa revelación no te la dio ningún hombre, sino que el Espíritu te la metió en tu espíritu, tú no necesitas de que nadie te convenza de nada, porque has recibido el testimonio de Dios mismo hablando con tu espíritu. Santo. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: Aleluya. el agua, la sangre y el espíritu. El espíritu es el que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pero cuando tú no tienes esa certeza, vas buscando que apadrinamiento en los hombres, vas buscando que adopción en los hombres. Y te amparas en el ministerio de los hombres. Falta de relación con el espíritu del Dios viviente. Cuando tú tienes certeza plena dentro, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Ni convencer de nada a nadie. Pero cuando estás haciendo mucho ruido y muchas historias es porque no tienes autoridad dada por Dios. La estás creando tú haciendo vacíos legales, ilegales. Taladrando la perfecta ley de Dios. Y hay que tener cuidado cuando se le mete el cimiento perfecto, porque el cimiento perfecto no admite taladro ninguno. Porque esa misma roca cae sobre ti y te destruye. Mira, os voy a decir una cosa. ¿Qué es el asfalto? Mira lo que dice el diccionario. Es un mineral negro. De origen natural o obtenido artificialmente por destilación del petróleo. O sea, en lugar de que el Espíritu Santo sea el que trata con cada uno de nosotros, porque donde está el Espíritu, hermano, allí hay libertad. Pero donde no está el Espíritu, allí no hay libertad. Y el símbolo que al asfalto, eso es un mineral negro. Te mete muchas veces en organizaciones que tú dices, y todo el mundo, hermano, libertad, y estás tú. Libertad, aquí está la cosa negra, pero negra. ¿Puedes explicar eso de ¡Tiniebla! Un mineral negro dice que se obtiene natural o artificialmente. Y eso es lo que yo me quiero... cuando la obra la hacen los hombres es artificial. Te quieren hacer creer a ti que andan santidad y con esto y con lo otro y estamos todos ahí, venga a hacer flexiones a ver quién se le pone la bola con más santidad. Pero eso es artificial totalmente. Porque solamente uno es santo, hermano. Y solamente hay que darle la gloria a uno, a Cristo. Cuando edificamos con asfalto puede parecer hasta que edificamos hasta más rápido, porque el asfalto es lo que se usa para tapar el alquitranado, para que las carreteras corran y todo eso, sí, pero eso que le queremos dar velocidad a algo que no podemos, porque la obra es de Dios. Cuando te cogen con el legalismo a base de prohibiciones y empiezan esto no y esto sí, y bin, ¿qué es lo que quieren? Quieren fruto, ¿sabes? Pero en vivero.
Entonces te dan la temperatura, te meten ahí día y noche como las gallinas que le encienden las luces, se creen que es de día, a ver si pone huevo. Y pone, claro, pero llega un momento que los huevos que está poniendo tienen más mal color, que te come una tortilla con eso y con una anemia que no veas. Porque no viene eso vivo ni natural. Claro. Y le queremos dar nosotros velocidad ¿a qué? ¿A la obra de Dios o es nuestra? Yo llegué a la iglesia, hermano, yo llegué a la iglesia con el cuello lleno de collares, con una perillita así bien, ¿sabes? Bien, ¿no? Con un zarcillo labrado, el pelito así un poquito de eso, y yo con el gozo. El Señor me había salvado, yo llegué allí con un gozo y acababa el culto y el pastor, bueno, saludaba a los hermanos, pero ya cuando me daba cuenta tenía a 6 o 7 detrás mía. Pero no yo notaba un ambiente raro, pero yo, en mi inocencia, yo lo notaba que venía detrás. Y cuando me saludaban, que te bendiga, hermano, que te bendiga. Mira, pero nuevo, es nuevo. Hay unas cosas que tienes que ir dejando. Y yo, ¿cómo? Bueno, ¿y qué tengo que dejar? Ora a Dios, ora a Dios. Pero el zarcillo este. El zarcillo. Acababa de llegar y ya me querían ver santificado, consagrado y apartado. Peladito, afeitado, con mi traje de chaqueta, mi corbata. Eso sí que es santidad. Porque el hombre hace su obra en la carne. Y cuando me vieron así, ellos se gloriaban en mi carne. ¿Ustedes saben lo que es que los hombres se glorían en la carne de los hermanos? Eso es. Ya me circuncidaron, ya me pusieron bien con el sello de la obra, ya estaba yo santificado. Y cuando pasaron 2 o 3 meses más, estaba yo esclavizado. Amén. Santo. Que me chaparon allí y no salí yo de allí ni a la de 3. Era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en el ladrillo y el asfalto. Se me quedó cara de más mala cara que un burro no tenía. Ahora, estaba santificado, Estaba que pegaba un zapatazo yo y me hicieron la llave. Yo no juzgo a las personas, Dios lo sabe. No juzgo a nadie. Porque estas personas, y yo entré en ese sistema y yo hice lo mismo con otros. Me he tenido que arrepentir, avergonzarme delante de Dios, pero eso es un sistema y van enseñándose de unos a otros. Eso se llama proselitismo. Al legalismo, al pentecostalismo, llámalo como quiera. Proselitismo. Edificación de barro con asfalto. Hagámonos un nombre. Sobre todo nombre. Y tú estás allí metido y el mover ese. El mover ese, hermano, mira. Que sí, que el Señor, que la palabra, que los hermanitos. Pero como nuestra iglesia, pues fíjate, eso está metido dentro. Y cuando se habla, a lo mejor no se dice tan abiertamente, porque va a ser demasiado descarado, pero en código Morse tú estás diciendo, escúchame, tu iglesia ustedes haréis lo que haréis, pero tú dices una cosa, de ese umbral para acá, te tienes que quitar la babucha. Porque esto... ¿Me está entendiendo por qué? Porque es eso, y uno se cree que uno está por la revelación de las revelaciones. Y ahora Dios dice, sí, ¿no? Pues vete al libro de Génesis capítulo 11, que te voy a enseñar la cara que tiene, que te parece una harta bien roja. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Y Nimrod ya hace tiempo que se escapó de Carabanchel, lo tenemos en el Sebusca. ¿Entendéis lo que yo estoy diciendo? Ahora, la pregunta es la siguiente, sí, porque nosotros nos hemos dispuesto a edificar para Dios. Nos están vigilando, hermano, nos están mirando como si fuéramos sospechosos, enemigos, ¿vale? Pero nosotros, entre nosotros mismos, ¿vamos a edificar dentro de una organización o vamos a hacer un organismo? Y ahora ya no es mirar para afuera, ahora hay que mirar para adentro. Hay que estar claro en eso. Porque esto al final es para juzgarnos a nosotros mismos. Estamos claros. En lugar de piedra, usaron ladrillo. Y en lugar de mezcla, usaron asfalto. Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, no puede haber condenación. Ni puede haber movimiento de una fe que obra por el temor. Es más, el mayor entre nosotros dice, hágase el menor. Y los más fuertes dicen, soporten a los débiles. Esos son
signos y destellos del organismo. La organización no. La organización, los fuertes son los que se ponen delante, forman parte de la nobleza juntamente con el reinado y el pueblo vasallo allí a Nicolaísmo. la fase B del Titanic. No, claro. Claro, Nicolaísmo. claro, pero ustedes no están entendiendo ahora qué vamos a hacer nosotros o cómo nosotros nos vamos a proyectar. La mentalidad de una ciudad, una torre que llega hasta el cielo y hagámonos un nombre. Yo le comentaba aquí a unos hermanos experiencias que uno ha tenido, cosas que le han pasado. Y recuerdo que en el año 2000 y poco, no sé cuándo fue, 2001, 2002, que vino un evangelista, era un pastor reconocido en Latinoamérica, se llama Un Rosario, y lo trajo el hermano Lizardo Cano, que era un hermano famoso en aquel tiempo por las estaciones de Radio Amistad y demás, al Palau San Jordi. Cuando este hombre se iba, porque estuvo ministrando, y también trajo a Benijín y otros hermanos, cuando se iba en el hotel, dio como su última entrevista por radio, en directo. Y él no iba muy satisfecho porque traía otras expectativas o le vendieron le incitaron a que viniese para que no hubo lo que le esperaba. Y él oró a Dios y cuando él se iba lo entrevistaron. Y él dijo por radio abiertamente, dijo, el Señor me ha dicho, hermano Lizardo, que en España Dios hará la obra con hombre sin nombre. Está hablando del año 2001. Pues yo escuché aquello y se me quedó aquí. Estamos en el año 2021. Esto que tengo yo sometido en la cabeza. Y lo que está haciendo realmente. Hombres sin nombre. Cuando el hombre quiere que se refleje su nombre, entonces hay que mandarlo para Babel, que Dios lo confunda. Sí, sí. Porque eso es lo que ha sucedido de aquí para atrás y al final no ha habido una victoria real. No ha habido una victoria real. Porque el corazón del hombre, hermano, mira, Satanás te puede engañar. Porque él es el engañador, él es el usurpador. Todo esto es por antonomasia. Él es el oponente. Diabolos en griego es el oponente. Se opone a la obra de Dios. Es el enemigo de Dios. Tiene un poder de persuasión y de engaño terrible. Pero hay algo que es todavía más terrible que eso. Es el corazón nuestro. Nuestro corazón dice que es más engañoso que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Amén. Por eso Dios te mete a ti por unas historias y por unos líos y por unas movidas que después tú dices, ¿y por qué yo estoy pasando por aquí? Pregúntale a él. Porque él conoce tu corazón y te está permitiendo que tú pases por ahí. No, hermano, eso no es así. Eso sí es así. Comprobado. ¿Por qué? Porque la paciencia en ti y en mí tiene que tener su obra completa. Santo Amén. de Dios. Cuando acabe la obra de Dios, de la paciencia en ti, Dios está purificado de todo eso. Ya cuando Dios te diga, vamos a edificar, tú eres incapaz de coger un ladrillo. Tú coges una pieza, con una piedra, aunque pese 100 veces más. Te ha enseñado el Señor el camino trecho. Aquí ya no vamos ya por atajos, ni vamos buscando intereses propios. Vamos buscando la obra de Dios. Amén. Nuestros intereses tienen que ser los intereses de Dios. Si todavía en la obra de Dios están envueltos nuestros propios intereses, todavía necesita el Señor ¿de qué? De depurarnos. Vamos a leer un versículo y vamos a dejarlo ahí. ¿Dónde nos vamos? A 1 de Pedro. Guau, Espérate un momentito, hermano, que voy. vale.